Eclesiastés capítulo 12, del versículo 9 al versículo 14. De alguna manera, entonces, viendo ya el texto que vamos a compartir, después de muchas semanas estudiando este libro de Eclesiastés, por la gracia de Dios, hoy tenemos el gozo de llegar al final de la serie, de terminar esta serie. Así que vamos a leer esta porción, que es la conclusión ya del libro. Luego vamos a orar y después meditamos en la palabra del Señor. Dice la Escritura entonces, versículo 9, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo esto se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por todo este tiempo que hemos venido compartiendo este libro tremendo, profundo, este libro que tanto nos ha enseñado, y hoy tenemos el gozo de llegar al final. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender la conclusión, el propósito del libro, que nos ayude a verte mejor, a ver a Jesucristo en este libro, a poder elevar nuestra mirada por encima del sol, mirar a nuestro Dios, a nuestro Creador, deleitarnos, Señor, en la salvación que tenemos en Cristo. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana, animanos, correginos si es necesario, consolanos. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos compartido hasta aquí y por lo que vendrá seguramente. Pero hoy oramos, Señor, para que tú nos ayudes a meditar en esto, a poder atesorar tu palabra en nuestro corazón y que ella produzca fruto en nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. El tema que hoy vamos a compartir es justamente cómo vivir más allá del sol. Recuerdo que cuando hicimos la introducción, de alguna manera, al libro, mencionamos la idea, o que el ideal, podríamos decir, era leerlo, este libro, de una sola vez, de un solo tirón, y predicarlo de una sola vez. Eso hubiese sido lo ideal para poder encontrar el sentido de lo que es el libro. Ahora, la realidad es que en la práctica no podíamos en una sola predicación empezar en el capítulo 1 y terminar en el capítulo 12. Era imposible. Y creo que a la medida que íbamos avanzando cada domingo, al fraccionar el libro, al ir estudiando por partes, creo que algunos pasamos por diferente estado de ánimo. De alguna manera afectaba nuestras emociones a no poder llegar a la conclusión final del libro en forma inmediata. Y al ver Salomón, que está presentando la vida debajo del sol, este libro está atravesado desde el principio por la idea que la vida debajo del sol, la vida sin Dios, es vanidad, es quebrantamiento, es dolor, es sufrimiento. La vida debajo del sol, la vida sin Dios, no tiene sentido. Toda esta idea iba atravesando el libro. Y la Escritura nos mostró cómo Salomón fue a lo largo del libro probando distintas cosas. Probó con la sabiduría humana, con las riquezas, con los placeres terrenales, y su conclusión cada vez que probaba algo nuevo decía: al final todo es viento, todo es vanidad, todo es vacío, todo es humo, no se puede atrapar, no consuela. Pero ahora llegamos al clímax del libro, llegamos al final, donde Salomón, en su conclusión, después de todo lo que él observó, estudió, investigó, quiere enseñarnos a nosotros cómo nosotros podemos vivir bien en un mundo caído y quebrantado. El punto es que vivimos debajo del sol, pero que nosotros debemos tener la mirada puesta por arriba del sol.
Tenemos que tener la mirada puesta en nuestro Creador. Y eso es lo que nos está llamando ahora Salomón. Y para eso nos deja en esta conclusión, en esta última porción, dos enseñanzas que para nosotros son vitales. El primer punto que vamos a ver en esta mañana, versículos 9 al 12, es la diligencia en nuestra relación con la palabra. Versículos 9 al 12, repito, la diligencia en nuestra relación con la palabra. Versículos 13 al 14 es el segundo punto y está conectado con el primero, se desprende, podríamos decir, del primero, que es el temor y la obediencia a Dios. Entonces, podemos ver, ahora cuando meditemos en esto, que son dos características de las personas que tienen su mirada puesta en Dios. Las personas que miran por arriba del sol. Este es el punto que nos quiere enseñar. Arrancamos entonces, nuestro primer punto en esta mañana es la diligencia en nuestra relación con la palabra. Notemos cómo dice versículo 9, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. En primer lugar, se refiere Salomón a sus cualidades personales como maestro de la sabiduría. Eso es lo que está diciendo. Salomón fue alguien que enseñó sabiduría al pueblo con la sabiduría que Dios le concedió. Y es suficiente mirar el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 3, en el capítulo 4, para ver cómo Dios fue quien le concedió sabiduría a Salomón. Ahora, conforme a lo que está diciendo este texto, debemos nosotros notar que Salomón hizo su parte también. Fue diligente en el desarrollo de la sabiduría que Dios le había otorgado. Note que el versículo 9, él dice que reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. Hubo una actitud diligente con la sabiduría que Dios le había otorgado, ahora en desarrollarla. Reina Valera dice que hizo escuchar e hizo escudriñar. Parecería que no fuera la mejor traducción esa, porque parece que hizo escuchar sabiduría al pueblo, parece que hizo escudriñar al pueblo. Pero no es el sentido mejor del texto, no es la mejor traducción. NTV lo traduce de la siguiente manera. Ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. Lo que destaca nuestro texto es la labor diligente de Salomón en el desarrollo de la sabiduría que le fue dada por Dios. En pocas palabras, Dios es la fuente de la sabiduría. Por lo tanto, nosotros debemos estar también, así como Salomón, embebidos en la palabra de Dios, atravesados por la palabra de Dios para que nuestras vidas día tras día sean transformadas. La palabra tiene un poder transformador. Notemos entonces que el texto dice que Salomón reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. Hubo un trabajo diligente de parte de Salomón en el conocimiento de la palabra, porque esto produce un enriquecimiento personal para después poder enseñar a otros. Toda la sabiduría que Salomón recibió, él inquirió, él investigó, se preparó para después poder dársela también, compartirla con el pueblo. Y aquí rápidamente tiene que venir una aplicación a nuestras vidas. Hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. La sabiduría en el Antiguo Testamento era algo práctico. Para el pueblo hebreo hablar de sabiduría era algo práctico. En la cultura griega se la pasaban filosofando, pero no se movían de sus asientos. No era así en la antigüedad para los hebreos. El pueblo tenía la ley de Dios, conocía la ley de Dios, pero lo importante era mostrar sabiduría llevando el conocimiento recibido a una vida práctica. Entonces, mis queridos hermanos, es inconsistente para nosotros, pensando en una aplicación intermedia, es inconsistente para nosotros hablar de sabiduría teológica y que no se vea reflejado en nuestra vida práctica. Así de simple. Muchas veces, mis hermanos, queremos enseñarle a otros cosas que ni siquiera nosotros entendemos
o cosas que lo que es peor ni siquiera las practicamos. Y la sencilla razón es porque no pasamos el tiempo debido con la palabra de Dios. No pasamos el tiempo suficiente con Dios, meditando diligentemente en su palabra, orando su palabra, pidiéndole al Señor que nos ayude a que toda esa sabiduría que estamos recibiendo se vuelva algo verdadero en nuestra vida. Y esto es muy peligroso de alguna forma, porque esto puede teñir de alguna vida o de alguna manera nuestras vidas con un color de hipocresía, y porque esto puede acarrear peligrosos resultados. No nos olvidemos que Santiago dice, hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que pueden recibir un juicio más severo, o como dice Reina Valera, mayor condenación. Salomón nos enseña la importancia entonces de ser diligentes en el crecimiento de la sabiduría que Dios nos da para luego después enseñar a otro. Tenemos la palabra de Dios que es la fuente de toda sabiduría. Debemos investigar, debemos inquirir, debemos estudiar la palabra, debemos orar para que la palabra se vuelva algo práctico en nuestras vidas para después recién poder brindárselas a otros. Es simple. Ahora bien, notemos la forma en la que Salomón le enseñó al pueblo. Ponga atención a esto, la forma. Dice la Escritura que trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Una ecuación perfecta entre palabras agradables y palabras de verdad. Esa es la ecuación perfecta. La intención de hallar palabras agradables, de alguna manera, en el corazón de Salomón, refleja la preocupación que tiene el escritor por su arte. Él busca palabras agradables. Como un verdadero poeta busca las mejores palabras, la mejor forma de poder expresar lo que el Espíritu Santo lo estaba inspirando a escribir para alcanzar a su audiencia. De hecho, Salomón escribe en Proverbios capítulo 25, versículo 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Fíjese el arte de Salomón, ¿no? Él ve en la palabra algo precioso. Manzana de oros con figuras de plata. Así él está buscando escribir para su audiencia. Pero, como un verdadero hombre de Dios, Salomón nunca dejó que su estilo, su arte en la escritura, oscureciera el mensaje. Porque por un lado busca palabras agradables, pero por otro lado aclara que escribe palabras de verdad. Y la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja Proverbios, nos deja Eclesiastés, precioso. Pero al mismo tiempo también escribió muchas otras cosas que no eran inspiradas y escribió de su sabiduría. Por eso él dice, yo busqué palabras agradables, pero su estilo nunca dejó o oscureció las palabras de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y esa verdad absoluta que es la palabra de Dios, notemos también por el versículo 11 que produce resultados. No solamente tuvo cuidado de las formas, porque la forma y en el poder del Espíritu escribió, inspirado por el Espíritu escribió, pero como la palabra es palabra de verdad, produce resultados. Note el versículo 11. La palabra, o mejor dicho, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, la de los maestros de estas colecciones, dadas por un pastor. Salomón compara el efecto de la palabra de Dios con aguijones y clavos. Compara, repito, el efecto de la palabra de Dios, el resultado, con aguijones y con clavos. Cuando estamos hablando de aguijones, no estamos imaginando los aguijones que dejan las abejas, por supuesto. El aguijón en la antigüedad era una vara puntiaguda, mayormente un palo pulido de madera, bien puntiagudo, que servía para cuando los bueyes, los asnos, de alguna manera se empacaban o se querían desviar del camino, lo punzaban. Era una especie de palo pinchudo.
Entonces con eso lo clavaban y si el buey o el asno o el ganado estaba medio empacado, se quería desviar, con eso lo acomodaban. Y al mismo tiempo también compara con clavos, dice él. Muchos eruditos piensan que Salomón no tenía en la mente el tipo de clavo que nosotros tenemos. Nosotros pensamos en clavo y martillo y ya, cosa de carpintero, ¿no? Acá tenemos varios carpinteros. Pero la mayoría de los eruditos piensa que los clavos que Salomón está hablando y tiene en mente son las estacas que sostenían las tiendas de campaña. Grandes clavos que daban firmeza a la tienda de campaña. En concreto, la idea de todo esto, lo que Salomón quiere transmitirnos, es que la palabra de Dios como fuente de sabiduría tiene el poder de darnos a nosotros dirección y darnos firmeza. Esa es un poquito la idea. Así como el ganado se lo acomodaba, se le daba dirección cuando quería desviarse, y como la estaca daba firmeza a una tienda de campaña, esto es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. La palabra de Dios nos direcciona, nos da firmeza. Muchas veces nos aguijonea, ¿o no? Más de una vez nos aguijonea. La palabra de Dios es para guiarnos a nosotros en un mundo de tiniebla, para darnos dirección frente a las distintas decisiones que nosotros necesitamos tomar cada día. Y de vuelta, a veces nos tiene que aguijonear, porque como que nos quedamos en el camino, ¿no? Hay veces que andamos así como debilitados espiritualmente, y si hay algo, dígame la verdad. Cuando usted se siente débil espiritualmente, lo primero que trata de hacer, ni mirarla a la Biblia. Porque sabe que si abre la Escritura, lo primero que hace la Escritura, ¿qué es? Confrontarlo. Nos confronta. Y si estamos débiles y estamos así medio como rebeldes, no, ya ni la quiero tocar por las dudas. Porque uno sabe que la va a abrir y ella nos va a poner de cara a nuestro pecado. La palabra de Dios nos da firmeza en un mundo inestable y, por cierto, sumamente difícil y hostil para el cristianismo. Algo más que nosotros debemos notar en lo que nos está diciendo Salomón es que la dirección y la firmeza son ahora también el resultado natural de la palabra, pero que tienen su fuente en Dios como el buen pastor. En el versículo 1 del capítulo 12, note que comienza diciendo: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Salomón comenzó este capítulo en el versículo 1 nombrando a Dios como el Creador, pero ahora presenta a Dios como el pastor que es el proveedor de la palabra, el proveedor de la sabiduría. Salomón evidentemente hace una conexión vital en presentarnos a Dios como el Creador y como el pastor, que es la fuente de la sabiduría, la fuente de la palabra. El mismo que es el creador de todas las cosas, incluidos los hombres, también es el que tiene un tierno cuidado como el buen pastor, guiando a su pueblo a través de la palabra. A través de su palabra, el buen pastor, el creador de todas las cosas, es el que nos guía, es el que protege a su rebaño por medio de su palabra. Y para cualquier israelita, hablar de pastor era un término más que conocido. Nombramos a Dios como pastor, ¿y qué es lo primero que a usted le viene a la mente en este instante? Jehová es mi pastor. Salmo 23. Génesis 49 presenta a Dios como el pastor. Salmo 81 dice: presta oído, oh pastor de Israel. El Antiguo Testamento está lleno de figuras de Dios nombrándolo como el pastor. Por lo tanto, mis hermanos, este pastor es el pastor, el proveedor de la fuente de sabiduría, y lo hace a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros, si hay algo que debemos entender que necesitamos, es meditar la palabra de Dios. Atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, orar la palabra de Dios, porque el buen pastor siempre guía, consuela, afirma a su pueblo en el poder de su palabra. Así trabaja Dios. Y de ahí que Salomón ahora nos deja una advertencia en el versículo 12. Mira el versículo 12. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Lindo versículo para los estudiantes que quieren excusarse y no quieren estudiar. Este es un buen momento donde los hijos pueden decirle a los padres: ¿viste, mami?
¿Viste, papi? Que no tengo que leer tanto. No hay que estudiar tantos libros, ni la escuela, ni tantas cosas. Bueno, entonces este es el momento donde usted, papi, le responde como Pablo en el libro de los Romanos, cuando dice, en ninguna manera. Perezca esta idea, dicen algunas traducciones. En ninguna manera. Eso, mi querido hijo, no es lo que está diciendo Salomón. Tenés que estudiar. Lo que Salomón está tratando de advertirnos es: tengan cuidado. Los libros no pueden reemplazar la palabra de Dios. Los libros son buenos, pero no son comparables con la palabra de Dios. Hermanos, nosotros desde este ministerio local siempre estamos alentando a la lectura de buenos libros. Ustedes lo saben. Estamos recomendando siempre buenos autores para leer, que animan nuestra fe, que desafían nuestra fe. En nuestras redes sociales de la iglesia compartimos frases de buenos autores que son muy animadoras, pero ninguna de esas cosas reemplaza la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. Solo la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene ese poder intrínseco para transformar la vida de cualquier persona, porque la palabra de Dios lleva el aliento de Dios. A veces nosotros nos encontramos tristemente que las personas saben más de la vida de un predicador, saben más de la vida de un autor que de la misma palabra de Dios. Y esto no debe ser así, hermano. Hay hombres que son una tremenda bendición para la iglesia y que damos gracias a Dios por su ministerio y por los libros que escriben. El problema es cuando ponemos a esos hombres y a sus libros por encima de la palabra de Dios y de Dios mismo. Este es el asunto. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Recordemos, hermanos, que el fin principal del hombre es conocer a su Dios. El propósito de Dios para con el hombre es este: que el hombre conozca a su Dios y que el hombre pueda disfrutar de Dios. Y la única manera de que esto pase es meditando, trabajando con la palabra de Dios, invirtiendo nuestro tiempo en la palabra de Dios. Y después, si te queda tiempo, lee todos los libros que quieras. Entonces, cuidado. Leamos buenos libros, pero seamos conscientes de que los libros por sí solos no son suficientes, no alcanzan. Necesitamos meditar la palabra de Dios. Y cuando estamos conectados con la palabra de Dios, esto da lugar a nuestro segundo punto de esta mañana. El temor viene y la obediencia a Dios viene. Ser diligentes en el cuidado, en la meditación de la palabra, va a producir en nosotros temor y obediencia. Mire la conclusión, versículo 13. La conclusión cuando todo esto se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea lo bueno o sea malo. Siguiendo una progresión lógica en lo expuesto por Salomón hasta aquí, nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta de alguna manera la forma de temer a Dios y de obedecerle a Dios es conociendo su palabra. Después de todo lo que Él dice, la conclusión es sencilla. La única manera de temer a Dios y obedecer a Dios es conociendo cuál es la voluntad de Dios. Después de haber desarrollado todo el libro, la conclusión a la que arriba Salomón es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él ya pasó por todos los estados de ánimo, probó con los placeres, probó con las riquezas, probó con todo, con la sabiduría humana, y dice: todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Y la conclusión a la que llega: el hombre necesita temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y esta idea de temer a Dios, de alguna manera Salomón la viene, yo diría, meditando o madurando y mostrándola sutilmente a través de todo el libro. Acompáñame en su Biblia ahí en Eclesiastés capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Mire el capítulo 5, en el versículo 7. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme
a Dios. Eclesiastés 7, versículo 18. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Mire el capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que le irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Y llegamos de vuelta al capítulo 12, versículo 13, y la conclusión que Salomón hace del libro: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón viene madurando esta idea dentro del libro hasta llegar a la conclusión. La clave para vivir bien es temer a Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando precisamente de estar aterrorizados. Temer a Dios, estamos hablando de andar delante de Dios en una forma reverente. Vivir delante de Dios, vivir en su presencia de una manera reverente. Tener nosotros un caminar reverente como resultado natural de estar asombrados por la grandeza de Dios y por la salvación que nos ha otorgado en Cristo Jesús. Eso es temer a Dios. Caminar con Dios de manera reverente, asombrados por su grandeza, asombrados por su gloria, asombrados por la presencia de un Dios santo, asombrados por la presencia del mismo Dios santo que por amor a nosotros y para satisfacer al mismo tiempo su justicia, quiso reconciliarnos con Él enviando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Si esto no enciende nuestro corazón de pasión para caminar con el Señor en temor reverente, yo no sé qué es lo que nos puede motivar. Si esto no nos motiva a caminar con el Señor, apasionados en un temor reverente, obedeciéndole a Él, no sé verdaderamente qué es lo que nos puede motivar. En pocas palabras, vivir en el temor del Señor es vivir para la gloria de Dios. Es caminar con Dios viviendo para su gloria. De eso se trata el temor de Dios. Y si existe en nosotros un temor sincero, conforme a lo que nos dice el predicador, se demuestra obedeciendo su palabra. Porque él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La Escritura nos advierte que el que cree, obedece. Así dice la Escritura. El que cree, obedece. Obedecer a Dios es una muestra de alguna manera de nuestra fe. Si realmente nosotros fuimos salvados por el Señor, ahora nuestro deseo del corazón es agradarle, es mostrarle nuestra gratitud a través de la obediencia. Nuestra adoración a Dios se muestra a través de la obediencia, aunque todavía nuestra obediencia sigue siendo imperfecta. Aunque nuestra obediencia todavía sigue siendo imperfecta. Estamos en este cuerpo de carne y sabemos que no obedecemos a la perfección. Pero aun cuando le fallamos a Dios, examinamos nuestro corazón, nos aflige nuestro pecado y volvemos al Señor para pedirle perdón. Y continuamos con Él caminando por su gracia. Pero quienes aman al Señor, quienes temen al Señor, guardan su palabra. Y Salomón nos da dos razones para temer. Note versículo 13, la parte B. Salomón nos da dos razones para temer a Dios. Dice, en primer lugar, porque esto concierne a toda persona. Esto concierne a toda persona. Aquí hay una razón. Salomón en el versículo 1 presentó, dijimos, a Dios como el creador. Salomón presentó a Dios como el creador. Por lo tanto, si es el creador del mundo y de todas las cosas, también es el legislador. Es simple, no hay que ser muy entendido. Y su creación debería responder a su legislador con obediencia. Esto es motivo suficiente para temer y obedecer a Dios. Todas las personas creadas por Dios deberían obedecerle a Dios. La voluntad de Dios es que las personas le teman y le obedezcan, que caminen con Él y que le hagan caso.
aunque sabemos que no todas las personas le temen y le obedecen. Nosotros sabemos por Juan capítulo 3 que Jesús, la luz, vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y explica, dice, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Los hombres no querían obedecer a Dios. Y viniendo el Salvador, despreciaron la vida que ofrecía el Salvador. En segundo lugar, o la segunda razón que nos da para temer a Dios, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto. No creas, hermano, que hay cosas que van a quedar ocultas delante de Dios, sea bueno o sea malo. Esto es tremendo. Nosotros podemos ocultar un montón de cosas a la sociedad y hacerle creer que somos lo que realmente no somos, pero no delante de Dios. Y hay un día determinado por Dios donde todas las personas serán llamadas a la rendición de cuenta. Para un grupo de personas, como dice Juan capítulo 3, lo que acabamos de leer, para un grupo de personas que rehúsa creer en el Señor como su Salvador y obedecerle como su Señor, será un día terrible. Será un día terrible. Será el día de la confirmación de la sentencia de la condena eterna. Los muertos resucitarán, se volverán a unir a sus almas, recibirán la sentencia final de la condena eterna y serán arrojados en el lago de fuego. Y si hoy estás en este lugar por primera vez tal vez y nunca escuchaste el Evangelio y no sabías, la buena noticia del Evangelio empieza con una noticia terrible. Todos los seres humanos nacemos en pecado. Todos los seres humanos somos por naturalezas enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de la muerte, del pecado, de Satanás y bajo la opresión de este mundo. Y la única manera de salir de ahí es reconociendo realmente lo que somos y nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, poder reconocer que para reconciliarnos con Dios necesitábamos un mediador perfecto, que vivió una vida perfecta, que cumplió con todas las demandas de la ley para representarnos a nosotros y que murió en la cruz ocupando nuestro lugar para cargar con nuestros pecados. La única manera de reconciliarnos con Dios y escapar de la sentencia eterna de condenación es venir a Jesucristo reconociéndolo como el Señor, como el Salvador, el Dios de gloria que abandonó su trono para venir a la tierra para representarnos a nosotros. Y que en esa cruz, cargó con el pecado de todos nosotros. Y ahora por la fe venimos a Él, con arrepentimiento, con fe, creyendo en su obra redentora, que murió por nosotros, pero que al tercer día resucitó y fue ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre para seguir intercediendo ahora por nosotros. La salvación no se puede comprar, no hay voto que puedas hacer, no hay caminata, no hay rodilla. La salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero hay una respuesta que se espera de parte del hombre: arrepentimiento y fe. Hay que abandonar el pecado y pedirle al Señor que nos salve, reconociéndolo y creyendo que Él es nuestro único mediador y salvador. Entonces hay una terrible noticia que debería llevar a las personas, en ese caso, no al temor reverente, sino al terror de lo que vendrá por delante. Pero también hay un segundo grupo de personas que temen a Dios y guardan sus mandamientos, que no tienen que ya estar preocupados por esto. Son aquellos que ya fueron salvados por el Señor, pero que también un día seremos llamados delante de un tribunal. Estaremos delante del tribunal de Cristo, ya no para escuchar una sentencia de condena, sino para recibir nuestros galardones. Conforme a las motivaciones, las cosas que hemos hecho aquí en la tierra serán evaluadas también nuestras obras, sean buenas o sean malas. Las cosas que hicimos de corazón por el Señor y por nuestra relación con Él y por la gratitud a Él, o aquellas cosas que hicimos también
camufladas de hipocresía por hacernos ver, o por obligación, o porque no había otro, o porque vaya a saber qué. También esas obras serán probadas. Esas obras no definen en un creyente su salvación, porque la salvación es segura y es a través de Cristo, pero sí van a definir sus galardones. Si edificamos, como dice Pablo en 1 Corintios 3, con madera, heno u hojarasca, o edificamos con oro, con plata o con piedras preciosas, el fuego lo probará, y conforme a eso será el galardón que recibiremos por unos ratitos nomás. Esos galardones por unos pocos minutos. Esa corona de gloria es lo más preciado que podemos recibir, no para dejarla puesta en nuestra cabeza y jactarnos, sino para arrojarla a los pies de nuestro gran Salvador. Para eso, mi hermano. Pero llegará un día que estaremos en la presencia del Señor. Te toca estar de un lado o del otro. Por eso lo mejor que puedes hacer esta mañana, si no conoces al Señor, hoy el llamado para vos es arrepentite de tu pecado. Entregale tu corazón a Jesucristo, reconocelo como el Señor y el Salvador de tu vida y teme a Dios. Entonces, ya para terminar y poder aplicar un poco esto, quiero llamarlos a reflexionar en lo siguiente. El punto de todo esto es que para vivir con la mirada por encima del sol, lo primero que necesitamos es la salvación que está en Cristo Jesús. Luego necesitamos ser diligentes en nuestra relación con la palabra, porque es la palabra la que nos guía a temer y a obedecer a Dios. A temer y a obedecer a Dios. 2 días atrás estaba haciendo mi devocional en el libro del profeta Isaías. Y justo, providencialmente, mientras venía leyendo Isaías, que está en otro contexto de lo que voy a leerle, pero me hizo meditar mucho en esto. En la importancia y en la diligencia de meditar en la palabra de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 8, versículos 19 y 20, y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y hace un llamado enfático el profeta. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. No hay para ellos amanecer. Entonces, preguntas que en esta mañana podemos hacernos de autoexamen. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida? Pregunta de autoexamen. ¿Qué rol juega la palabra de Dios en la toma de tus decisiones cotidianas? Porque estamos tomando decisiones permanentemente. ¿Qué rol juega la palabra de Dios en tu vida a la hora de tomar decisiones? ¿Cuál es la fuente de sabiduría para transitar en este mundo caído para vos? ¿Cuál es la fuente de sabiduría? ¿Cuál es la fuente de consulta para tu vida? ¿Cuál es la fuente de consulta cuando tenés dudas? ¿Son amigos del mundo? ¿Personas que no conocen al Señor las que te aconsejan? ¿La filosofía de este mundo? ¿La psicología? ¿El horóscopo? ¿Cuál es tu fuente de consulta? Mis hermanos, la forma en la que yo me relaciono con la palabra de Dios determina quién soy y qué creo. ¿Escuchó? La forma en la que una persona se relaciona con las Escrituras determina quién es esa persona y qué es lo que ella cree, porque eso determina su cosmovisión de la vida. Según el profeta Isaías, lo que acabo de leer, que es otro el contexto, pero la aplicación es válida. Según Isaías, si la palabra de Dios no tiene ningún tipo de rol en tu vida, si la palabra de Dios no tiene lugar en tu vida, puede ser todavía entonces
que todavía no te haya amanecido. Eso es lo que está diciendo Isaías. Si la palabra de Dios no mora en tu corazón y no es la fuente principal de sabiduría en todo lo que haces, puede ser, de vuelta, que no te haya amanecido. Porque la palabra de Dios es una extensión de Dios mismo. No hay separación entre Dios y su palabra. Entonces, si la palabra de Dios no es importante para vos, tampoco Dios es importante para vos. Y jamás vas a temer a Dios y jamás vas a estar preocupado en guardar sus mandamientos, mucho menos en obedecerlos. Por eso, para el creyente, la relación con la palabra de Dios no es una opción, es una necesidad imperiosa. A ningún creyente genuino le tienen que estar obligando a leer la palabra de Dios. Brota por naturaleza porque es una necesidad. Usted no piensa que tiene que tomar agua. Usted tiene sed y toma agua porque es una necesidad. Usted no piensa, hoy me tengo que obligar a comer. No, tiene hambre y come. Y de la misma manera, la palabra de Dios es una necesidad para los verdaderos creyentes, porque es una extensión del mismo Dios. Y es ella la que nos enseña a temer y a obedecer. El punto es que muchas veces por la naturaleza todavía del pecado que batalla dentro nuestro, que trabaja dentro de nuestro interior, existe la tendencia a vivir en este mundo como si estuviéramos sin Dios. Y tomamos decisiones, actuamos como nos parece, minimizamos el pecado, no consultamos a Dios. Muchas veces vivimos en este mundo, hablamos de Dios, decimos conocer a Dios, pero resulta que a la hora de obrar hacemos las cosas en nuestra fuerza. Confiamos en nuestras capacidades. Muchas veces confiamos en los bienes que tenemos, en la familia, en los amigos, en los que nos van a ayudar. Hablamos de Dios, pero buscamos la felicidad en las riquezas, en los placeres, en la sabiduría humana, en mi puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, esto no debe ser así en la vida de un creyente. Porque la vida debajo del sol, recuerde que es vapor. Que todo lo que nosotros podemos buscar como fuente de satisfacción no es otra cosa que viento, es neblina, que cuando el sol sale, todo se disipa y no queda nada. Entonces, lo importante para nosotros es que necesitamos elevar la mirada por encima del sol, mirar hacia nuestro Creador, confiar en Dios para vivir una vida por encima del sol. Hermanos, termino con esto. Colosenses dice en el capítulo 3, ustedes lo saben de memoria, versículo 1. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El texto griego es más enfático porque no pone duda al comienzo. No dice si ustedes han resucitado. El texto griego es un condicional de primera clase, es una afirmación. La idea es ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En Dios. Si de verdad hemos muerto con Cristo, también tenemos la esperanza de que ya resucitamos con Cristo. Aunque todavía no se consumó la glorificación, pero ya tenemos una nueva vida en Cristo, estamos unidos a Cristo, tenemos los privilegios en Cristo. Entonces, si de verdad eso pasó en nosotros, ahora vivimos en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Con la mirada puesta en el cielo. Y si hoy estamos todavía mirando demasiado la tierra, buscando los placeres de este mundo, vanos y vacíos, es el momento donde podemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Es el momento donde podemos volver al primer amor. Pedirle al Señor perdón, que derrame su gracia y que nos ayude a volver al primer amor, porque en Cristo hay gracia, en Cristo hay misericordia. Y en Cristo podemos atesorar la palabra, podemos temer y obedecer al Señor,
para vivir en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Amén. Con el corazón por encima del sol. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque hemos llegado al final de este libro y ha sido precioso ver la debilidad humana en medio de todo esto. Pero gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de gloria, un Dios santo, un Dios amoroso, pero justo, que entregó a su Hijo Jesucristo para redimir pecadores como nosotros, para que en Cristo tengamos el gozo y las promesas eternas de que un día te veremos cara a cara, Señor. Gracias porque en medio de nuestra gran debilidad, tú no nos abandonas, tú nos llevas de la mano. Gracias porque en medio de nuestra debilidad y nuestros pecados podemos volver a ti cada día, pedirte perdón, se renueva tu misericordia sobre nosotros y seguir caminando, Señor, en el temor santo y reverente en tu presencia, asombrados por un Dios tan maravilloso. Señor, ayúdanos para que no abandonemos el primer amor. Ayúdanos, Señor, para que las luces de este mundo no encandilen nuestro corazón y nuestra alma. Ayúdanos a obtener la mirada puesta en el Creador, en el buen pastor y guardián de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús.